Pero sí la ansiedad, cuando uno tiene crisis de ansiedad, dice aquí una definición que es el estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, una intensa excitación y una extrema inseguridad. Cuando yo leía esta parte del tema, mi hijo, el mayor, se graduó en México de la carrera de Ingeniería en Electrónica y fuimos mi esposa y yo, algunos amigos, familia, y ya vimos a mi hijo, ya se imaginan, ¿no? Los chicos que están graduando andan pues con su traje muy guapos y todo, así las señoritas igual. Y entonces era un grupo muy nutrido, eran como unas, yo calculo como unas 300 personas más o menos. Entonces mi hijo ya me saluda, me dice, mira papi, se van a sentar ustedes acá y eso. Y en eso llega una señorita y ya lo saluda a él y entonces mi hijo nos presenta con ella, era como una maestra y me dice, oye, ¿usted es el papá de Alex? Digo, sí. Dice, ¿nos podría dar unas palabras aquí ahorita con todos los demás jóvenes, con los muchachos o los graduandos? Y yo le dije, pues sí, no iba preparado, hermanos. Pero imagínense cómo se sentiría usted cuando de repente le dicen, a ver, usted va a hablar ahorita delante de toda esta gente que está aquí, toda gente del mundo. Ajá. Y hermanos, literalmente yo empecé a temblar así, miren, mis piernas empezaron a hacer así. Ya se había ido la maestra, ¿no? Y mi esposa se empieza a reír. Y dice, ¿ya ves? Digo, pues mira. Pero le digo, por alguna razón Dios quiso que yo hablara delante de ellos. Y ya finalmente Dios me usó, yo pude orar, le dije, Padre, ayúdame para dirigir. Y pude darle un mensajito a la gente del mundo, de lo que Dios hace con sus hijos, ¿no? Pero bueno, esa anécdota no se me olvida porque es un estado mental, dice, que se caracteriza, la ansiedad, por una gran inquietud, una intensa excitación y una extrema inseguridad. Decía la hermanita, ¿va? Cuando uno pasa al frente, ¿va, hermana? Siempre existe un poco de nervio, es como son destellos así como de ansiedad, que te sientes así como, estar al frente no es fácil, ¿verdad? Dice aquí, la sintomatología puede variar en cada persona, pero se considera que se ha producido una crisis de ansiedad cuando se producen 4 o más de los siguientes síntomas. Vamos a ir mencionándolos. Número 1, cuando usted tiene palpitaciones o elevación de la frecuencia cardíaca. O sea, en pocas palabras, cuando usted llega a tener taquicardia. ¿Sí? Recuerdo un pasaje de la Biblia donde David ya había sido ungido rey de Israel, pero todavía vivía Saúl, y Saúl lo andaba siguiendo para matarlo. Y dice la Escritura que cuando estuvo en una cueva, el rey Saúl ni siquiera se percató de que ahí estaba David con sus hombres, y él se metió y estaba muy tranquilo ahí descansando. Y entonces David corta un pedazo del bordón, y así dice la Escritura, que en ese momento empezó así, pum, pum, pum. Pero uno de sus siervos le dijo, aquí está la oportunidad que Dios te está dando, dice, para que tú lo matara, pues, porque pues, eran enemigos, o sea, sobre todo Saúl lo quería matar. Pero David, fíjense cómo ahí el Espíritu Santo lo usa y él responde, dice, lejos esté yo de hacerle un daño a un ungido de Dios. Y obviamente sabemos la historia, no le hizo nada. Pero David en ese momento tuvo una crisis. Como miedo, de ansiedad. ¿Por qué? Porque su corazón empezó a latir así, como dice aquí. También hay sensación de ahogo con respiración rápida. Cuando lo que platicábamos con mi hermano, ¿no? Cuando él le dio esa crisis de ansiedad y se siente uno que se muere, ¿va? Como que te falta el aire, no quieres jalar más aire y no puedes. Hay opresión en el pecho, ¿sí? Otro de los síntomas es que hay miedo o pánico. Literalmente dice sentirse a morir. Otro de los síntomas es que hay sudoración o escalofríos. Habemos personas que a lo mejor tú lo ves, a la persona por ejemplo que está predicando, pero si alguien tocara sus manos, sentiría que las manos están húmedas, ¿verdad? Eso es parte de una sintomatología,
pero digamos hasta cierto punto razonable, ¿no? Que puedes tener un poco de ansiedad. Temblores, ¿se acuerdan lo que yo le decía cuando yo tenía esas crisis? Unos temblores, pero involuntarios, todo mi cuerpo se estremecía. Era una cosa fuera de mí, incontrolable. A veces hay náuseas o molestias abdominales. Decíamos que el estómago es uno de los órganos que los hombres de ciencia dicen que el estómago es como un segundo cerebro, y es cierto. Cuando uno tiene ganas de vomitar porque algo te cayó mal, tu estado de ánimo, o sea, a nivel cerebral, tú te sientes así, una molestia, no te duele tu cabeza, pero te sientes mal, porque esa sensación de querer volver al estómago, o incluso cuando tú tienes vómito, es muy desagradable, muy, muy desagradable. Dice aquí también que hay mareo, o incluso la persona se puede llegar a desmayar. Y otro de los síntomas es sensación de irrealidad. Vemos las cosas bajo otra óptica, pero no es así. Simplemente estás teniendo una sensación de algo irreal. Otro síntoma es sensación de entumecimiento u hormigueo. A veces tú sientes como si sintieras que te estuviera subiendo un animalito en tus piernas y te buscas y no tienes nada. Pero es un hormigueo propio de una crisis de ansiedad. Hay ansiedad de tipo generalizada. Los científicos la definen como ansiedad constante y aguda que interfiere en las actividades cotidianas. ¿Qué síntomas tiene esta ansiedad generalizada? Preocupación excesiva, estrés emocional. Yo me acuerdo cuando mi hijo, Dios le permitió irse a estudiar becado a Madrid. Yo soy, ahora se me ha quitado un poco más, hermanos, pero hubo un tiempo que yo era demasiado obsesivo. Siempre he sido perfeccionista. Cuando hago algo, siempre me gusta hacerlo bien y me gusta tener el control yo de todo. Pero eso no es bueno, ¿verdad? Me acuerdo que ustedes saben que en Europa, ahorita, por ejemplo, están casi a punto de amanecer. Cuando aquí es de noche, allá es de día y viceversa. Entonces mi hijo, las primeras noches, cuando empezó a dormir allá en Madrid, no podía dormir. De hecho, no podía dormir. Y nos mandaba mensajes o nos hablaba. Dice, no he podido dormir. Y ya tenía como 4 o 5 días y no se adaptaba. Entonces, como papá, mi esposa es más tranquila. Pero yo estaba, o sea, no podía, pues. Y esto es una preocupación excesiva. Esa es una ansiedad de tipo generalizada. Te estresas más, ¿sí? Hay una ansiedad también que le llaman fobia social. Trastorno mental, dice, crónico, en el que las interacciones sociales causan una ansiedad irracional. Palpitación, miedo y también te da depresión. Hay otro trastorno que dice de ansiedad por la separación. ¿Saben? Este trastorno yo también lo extrapolo de otra manera. Aquí dice que es cuando un niño experimenta una ansiedad excesiva al estar separado de sus padres. Manifiesta, por supuesto, llanto, aprensión. Cuando una persona es aprensiva, llora de todo, con mucha facilidad llora. Saben, cuando yo era niño, me acuerdo y le decía yo a mi hermano, pobrecito de mi papá, porque el principal problema del ser humano, hermanos, es que arrastramos con nuestra historia un montón de cosas y las venimos cargando, pero muchas de ellas son muy, que llegan a marcar al ser humano. Nosotros crecimos en un hogar que era
pues violento. Mi papá era como de esos mexicanos así machos, de temperamento fuerte, y y obviamente veíamos cuando había los conflictos. Mi papá peleaba y insultaba a mi mamá, a veces le pegaba. Ahora imagínense un niño viendo eso, o sea, te marca pues, porque es algo que no es normal. De paso, yo les digo una cosa, le he dicho a mi esposa que de alguna manera en el pueblo de Dios tenemos que hacer algo por los jóvenes que van en algún momento de su vida van a contraer matrimonio. Tenemos que prepararlos, tenemos que dar clases para el matrimonio. Porque saben una cosa, esto te marca. Les decía yo hace rato, cuando nosotros fuimos 5, pero de los 5 hermanos, todos fuimos afectados en alguna manera por la forma que nos tocó vivir. Mi hermana, cuando tenía 18 años, la mayor de las mujeres, se fue de México y le dijo a mi mamá, me voy a ir a Estados Unidos, te guste o no te guste. Imagínense, así. Entonces mamá decía, bueno, pues, ¿qué voy a hacer? Dice, mejor la apoyo. Y le dio unos centavitos para que pudiera cruzar la frontera. Hoy en día ella es ciudadana y todo, pero le sufrió mucho. Pero mi hermana buscó esa salida, ¿por qué? Porque donde ella vivía, donde vivíamos todos, el entorno era muy complicado, era muy complicado. Mi hermano, el menor de los varones, se casó a los 16 años, bien jovencito. No sé a quién de ustedes le decía yo que él se jubiló a los 45 años de la compañía, de la Comisión Federal de Electricidad. Muy joven, tiene ahorita como 50, pero desde los 47 se jubiló. Tenía 32 años de servicio en la empresa. ¿Por qué se casó joven? Por lo mismo, buscas un escape, ¿sí? Mi hermano Raúl, él me dice, porque una vez estábamos recordando un poquito eso, y él dice que él se fue a corta edad a México y ciertamente a él casi no le tocó vivir esas experiencias. Pero, ¿saben? Cuando a mí me preguntan que ¿cómo conocí a Dios? Yo lo conocí, hermanos, de una manera muy fuerte en la vida de uno. Porque mi papá, mi mamá conoció el Evangelio a través de su hermana. Y ella iba a la iglesia adventista allá en Acapulco. Y mi papá, como buen macho, él decía que no le iba a permitir ir a la iglesia. Entonces él la sacaba desde la parte de enfrente de las bancas. Imagínense en iglesia grande, entonces él llegaba y la sacaba de las greñas delante de todo el mundo. Entonces cuando llegaban a la casa, yo ya estaba ahí y habíamos poquitos ahí. Yo le digo a mi esposa que yo recuerdo que tendría como unos 12 años, pero de ellas dice, mi hermano dice, no, a lo mejor tenías 15, carnal, dice, porque no creo que estuvieras tan chico. Pero entonces él llegaba y le pegaba, entonces yo me metía y decía, no, que esto, entonces también a mí me hacía a un lado. Y ya sacaba la pistola y qué es. Pues es una cosa terrible, hermano. Entonces mi mamá le decía, yo no voy a una cantina, Raúl, dice, yo voy a adorar a Dios. Yo no me voy a ir a ver con nadie, yo voy a adorar a Dios. No, pero que no quiero que vayas, que no. Y así era, hermanos. Para mí, cuando yo era viernes, yo decía, y mañana ya es sábado. Yo estaba en la escuela, estudiando la prepa, y yo recuerdo que reprobé una materia por lo mismo, porque me doy cuenta, ¿cómo te puedes concentrar si tú estás sometido a mucho estrés? Una descarga así de conflictos brutal. Entonces yo le decía, mami, no vayas, y mi mamá me decía, mi mamá era joven, no tengas miedo, hijo, dice, Dios se va a encargar. Yo decía, mami, pero Él te va a ir a sacar, no vayas. Y ella aferrada. Y saben una cosa, hermana, yo a veces le digo a mi mamá que ella a lo mejor no tenía mucha como conciencia de lo que ella me decía, pero en cierta forma yo estaba también, ahora que hago un análisis y hago una retrospectiva, yo digo, bendito sea Dios, porque
aunque ella había tomado una determinación y ella, ¿acaso no dice la palabra de Dios? Dice que en el cielo no van a entrar los cobardes, ¿no es cierto? Mi mamá no fue cobarde, pero yo, como joven, yo decía, híjole, mami, no vayas. Lo más fácil era decir, no, no voy por mis hijos, ¿no? Pero ¿saben una cosa? Yo me quería ir de la casa, como muchos jóvenes hoy en día. ¿Cuántos se van del hogar y andan abajo de los puentes, andan fumando marihuana o andan en pandillas? Porque ¿saben una cosa? Los hogares disfuncionales tienen hijos disfuncionales también. Y ¿saben? Por ejemplo, yo digo que este tipo de enfermedades, como la depresión, la ansiedad y muchas otras cosas, trastornos bipolar, esquizofrenia, muchas enfermedades de tipo mental, son a consecuencia de lo que tú viviste cuando eras niño. Y ¿saben? Tenemos que cortar así, ¡fum!, de tajo los papás esto. Hoy en día, yo no los conozco a ustedes, hermanos, pero ustedes sí se conocen y Dios los conoce, hasta cada cabello de cada uno de ustedes. Pero si tú peleas o discutes con tu esposa y tu esposa contigo y delante de los hijos, no, hermano, eso no lo hagan. Porque el daño que se hace no lo vas a ver tú luego, lo vas a ver más adelante. Los chicos hoy en día, hay chicos que están retraídos y se quedan así. Y tú los puedes ver y tú dices, algo está pasando con ellos. No es normal. Por eso les digo que si uno tuviera cuidado de lo que uno dice y de lo que uno hace, nos ahorraríamos muchos problemas. Si tenemos problemas con la esposa o con el esposo, nosotros como hijos de Dios, ¿cómo tenemos que hacer eso? Primero, de rodillas y a solas. Mira, mi amor, vamos a platicar. ¿Sabes qué pasó esto y esto? Así, en paz. Y todos sabemos, hermano, que hay hogares en donde no necesariamente los dos van a ser tan buenos como para resolver eso. Siempre va uno que se quiere subir al ring, ¿verdad? Entonces yo siempre digo a otros hermanos cuando tengo oportunidad de comentar algo así, no se suba al ring, hermano. Te dije, no me voy a subir. Te están provocando y no me voy a subir. Así. Y dejémosle que Dios de rodillas, esas cosas se resuelven de rodillas. Dice aquí, hay problemas, las causas de una crisis de ansiedad, hay problemas físicos que pueden desencadenar. Por ejemplo, una persona con hipertiroidismo o que consume alcohol o drogas puede llegar a tener crisis de ansiedad. Luego dice, pero lo más habitual es que este tipo de episodios se asocien a causas de índole psicológica, como el estrés. Es lo que les digo. Entonces, nosotros, hoy en día, si tú sabes que tienes un conflicto en tu casa, tienes que pedirle a Dios ayuda para resolverlo ya. Pero hay hogares, aunque seamos cristianos, hermano, se vuelven un estilo de vida y así, estamos teniendo problemas una vez y otra vez y otra y otra. A Dios no lo podemos engañar, hermanos. Entonces, tenemos que hacer cambios drásticos y decisivos. O sea, me refiero a drásticos en el sentido que no tengamos temor, hermano. Tenemos que afrontar eso. Y Dios se va a encargar, porque Dios dice Él que sus oídos están atentos, ¿verdad? Para oírnos. Miren, cuando les decía yo hace un rato que entramos en un proceso de purificación cuando Dios te llama así. Yo, cuando empecé a leer un poquito más acerca de todo lo que me estaba tocando vivir, yo veía cómo mi vida se relacionaba y se parecía mucho a la de muchas cosas que habíamos leído en la Biblia. Me identificaba mucho con Moisés, porque Moisés tuvo que huir. Él sabía que Dios lo había preparado, él desde niño su madre le había dicho que él iba a ser la persona con la cual Dios iba a liberar a su pueblo. Hagan de cuenta que estaba de alguna manera consciente de eso. Y cuando ya fue adulto,
quiso resolver por sus propias manos y tomar por su propia mano la liberación del pueblo. Y entonces se equivocó. ¿Por qué? Porque él quiso hacerlo por su propia fuerza. Entonces, ¿qué es lo primero que hace? Asesina a un egipcio. Y entonces se da cuenta de que ya no puede estar ahí. Y se va huyendo. ¿Y cuántos años estuvo en el desierto? 40 años. ¿Saben? Moisés tuvo que desaprender todo lo que había aprendido. ¿Iba a ser el próximo faraón? Sí. ¿Había estudiado todo lo relacionado con el ejército? Sí. Pero no estaba preparado. Entonces cuando él se va y está de pastor de ovejas, ¿se imaginan? Cuando yo empecé a vivir esta enfermedad de la depresión y la ansiedad, hermanos, yo debo de reconocer que era muy materialista, era a veces muy explosivo, era a veces muy severo con mis hijos, y entonces Dios me para en seco. Los voy a llevar a la palabra de Dios en Jeremías 48. Fíjense lo que dice aquí. Jeremías 48, versos del 11, el 11 y el 12. ¿Ya lo tienen? Jeremías 48, versos 11 y 12. Dice: quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre sus rescoldos ha estado él reposado. Y no fue trasegado de vaso en vaso, ni nunca fue en cautiverio. Por tanto quedó su sabor en él, y su olor no se ha cambiado. El 12 dice: por eso he aquí que vienen días, dice Jehová, en que yo le enviaré transportadores, que lo harán transportar, y vaciarán sus vasos, y romperán sus odres. Dice el Espíritu de Profecía, ahorita les doy la cita: la verdadera felicidad solo se encuentra en una vida de servicio. El que vive una vida inútil y egoísta es desdichado. Fíjense, el que vive una vida inútil y egoísta es desdichado. El Señor disciplina a sus obreros para que puedan estar preparados para ocupar los lugares señalados para ellos. Así desea capacitarlos para que rindan un servicio más aceptable. Una vida monótona no es la más conveniente para el crecimiento espiritual. Algunos pueden alcanzar la norma más alta de espiritualidad únicamente mediante un cambio del orden regular de las cosas. Cuando Dios en su providencia ve que son esenciales algunos cambios para el éxito de la edificación del carácter, perturba el curso tranquilo de la vida. ¡Fua! A mí me llegó así, hermanos. ¡Fum! Rápido. Me perturbó. Me paró en seco así. Sigue diciendo: hay quienes desean ser un poder dominante, pero que necesitan la santificación de la sumisión. Dios trae un cambio en su vida. Dios prepara a algunos causándoles chascos y aparentes fracasos. Su propósito es que aprendan a dominar las dificultades. Los inspira con la determinación de convertir en éxito cada aparente fracaso. Con frecuencia los hombres oran y gimen debido a las perplejidades y obstáculos que enfrentan. Pero si retienen firme hasta el fin el principio de su confianza, Él les despejará el camino. Vencerán mientras luchen con dificultades aparentemente insuperables. Cuando yo me quedé así, hermanos, de repente ya no tenía un trabajo, me habían dado mi liquidación, pero en ese momento dices: ¿y ahora? Estaba yo muy enfermo, ¿qué voy a hacer?
Cuando Dios te confronta de esa manera, hermano, es cuando tú empiezas a caminar en el desierto como Moisés. Entonces, yo lo único que hice fue, dije, Señor, primero me arrepentí. Le pedí perdón a Dios por todo, le pedí perdón a mis hijos, le pedí perdón a mi esposa. Y entonces empecé a tratar de ser una persona distinta en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y saben, yo por mucho tiempo me confrontaba esos textos como los que les decía, ¿no? De Job 5:17, y la Biblia, ustedes lo ven. Mi hermano leía hace rato en Levítico, creo que 16 o 26, cómo hay los primeros versículos, dice el Señor: si ustedes hacen esto, guardan mi santo día y hacen esto y esto, yo los voy a bendecir, así te dicen las bendiciones. Pero también te dice, pero si tú haces esto, yo te voy a castigar 7 veces. ¿No es cierto que dice la Escritura? Dice 7 veces. Pero yo a veces decía, ¿cómo? Entonces Dios usa como un cinturón, así. ¡Fua! Y saben, después entendí, porque empecé a leer más y más. Y cada vez que uno, vamos al libro de Santiago, fíjense lo que dice la palabra de Dios también aquí. Santiago, capítulo 1. Y versículo 12 dice, Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando hubiere sido probado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Verso 13 dice, cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado con el mal, ni Él tienta a nadie, sino que a cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Fíjense, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y la concupiscencia, cuando ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, engendra, ¿qué? Muerte. Dice la sierva del Señor en un devocional que se llama A fin de conocerle, 28 de septiembre, fíjense qué interesante. La prueba dura solamente un tiempo. Anime su corazón con fe. No debemos considerar las pruebas como castigo. ¿Qué dice? No debemos considerar las pruebas como castigo. Cristo es el portador del pecado. Es nuestro Redentor y quiere purificarnos de toda escoria. Entonces, cuando la palabra de Dios te dice, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, deberíamos de ponerle, bienaventurado es el hombre a quien Dios, ¿qué? Prueba. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. ¿Sale? Dice en 1 de Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ahora, nosotros hemos estado aprendiendo a lo largo de este sábado, cuando mi hermano nos ha dado estos temas, que la santidad va de la mano con la obediencia, ¿verdad? Y la sanidad también va del lado de esto. Si yo estoy enfermo, es sinónimo de pecado. Si yo estoy sano, entonces, tanto físicamente como espiritualmente, pues alabemos a Dios y Dios se glorifica a través de nosotros. Por eso Él quiere obras de justicia para honrarlo a Él. ¿Sale? Dice aquí, creamos en Jesús
confiando en Él implícitamente. Aunque seamos probados como por fuego, podemos amar más a Cristo y aumentar nuestra capacidad de amarlo, contemplando su amor y hablando de Él. Cultive el hábito de hablar con el Salvador cuando usted esté solo, cuando camine y trabaje. Deje que la gratitud y el agradecimiento asciendan a Dios porque Jesús lo ama y usted lo ama. Vamos a Deuteronomio, en el capítulo 5. Y es cierto, hermanos, esto que acabamos de leer. Desde el versículo número 5, fíjense cómo dice: y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todo tu poder. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Verso 6. 6 va. Ajá, 6. Sí. Y versículo 7 dice: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y aquí la sierva del Señor nos está diciendo que nosotros debemos de hablar, platicar más con Dios y hacer de esto un hábito. Yo no sé si ustedes lo hacen, pero saben, yo cuando voy a hacer pan, siempre le pido a Dios que me ayude a dirigir, porque el hermano Rodrigo no me va a dejar mentir. En la panadería nunca dejas de aprender, siempre hay cosas nuevas que aprendes. Y sabes, nunca una hechura de un pan sale igual que la de ayer y la de mañana, no. Tiene muchas variables, entonces cuando uno pide la dirección de Dios, Dios te usa. Y a veces yo me he sorprendido y de repente digo: uy, me pasé de agua. Y no, y el pan queda mejor. Lo que pasa es que Dios actúa. Pero fíjense cómo por eso dice la palabra de Dios: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. Pero si yo estoy gritando y esto y lo otro y mi esposa me dice y yo se la regreso, mi hermano, ¿a dónde pues? ¿A dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Dice aquí: y las escribirás en los postes de tu casa y en tus portadas. Ahora, el Señor Jesús, dice la hermana, la sierva del Señor, se entregó como sacrificio por nosotros. Él nos conoce y sabe qué cosa necesitamos. O sea, ¿ustedes creen, hermanos, que Dios va a perder tiempo como el alfarero agarrando el barro y moldeándolo, modelándolo, si no va a servir este barro para lo que Él quiere? No, dice la sierva del Señor en un testimonio, no recuerdo dónde lo leí, que Dios no pierde el tiempo. Cuando ve que ese material no sirve, ya no lo usa. Y Él no puede usar para modelar un barro si el barro no está en sus manos. Fíjense qué sabiduría qué sabia es la palabra de Dios. Si yo no me someto a este proceso de purificación, Dios no puede hacer nada por mí. ¿A qué me refiero? Si yo digo: no, es que yo así soy, y yo así lo que pienso lo digo. Ah, qué lindo. Imagínese, hermano. No tengo pelos en la lengua. No tengo pelos en la lengua. Dice: el mismo hecho de que tengamos que soportar pruebas muestra que el Señor Jesús ve en nosotros algo muy precioso que desea desarrollar. Si no hubiera en nosotros nada con lo cual glorificar su nombre, no gastaría tiempo refinándonos. No nos tomamos el trabajo de podar las zarzas. Cristo no arroja piedras sin valor en su horno. Fíjense qué hermoso. ¿Saben? Cuando yo leía Malaquías, Malaquías 3, vamos a ir para que vean cómo dice la palabra de Dios también. Malaquías
3. Malaquías 3. Ahorita les digo el versículo. Es 3, 2, 3 y 4. A ver, hermano, si nos ayuda. Hermano Edín. 2. Capítulo 3. Capítulo 3. Versículo 2. Ajá. Dice, ¿a quién podrá resistir en el día de su venida o quién podrá mantenerse en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y Él se sentará como refinador y purificador de plata. Y purificará a los hijos de Leví y los refinará como a oro que como plata, para que ofrezcan a Jehová ofrenda en justicia. Hasta ahí, hermano. Ok. Gracias. Fíjense qué interesante. En varias citas nosotros estamos encontrando un común denominador. Cuando Dios pule a un ser humano, lo hace con un propósito, para que pueda, como dice aquí, ofrezcan a Jehová ofrenda en justicia. ¿Sí? Dice, la sierva del Señor dice, hace que el proceso refinador reproduzca su propia imagen. Confíe, dice, tenga esperanza, sea fuerte en el Señor y en el poder de su fortaleza. Él lo ama. Y escuche sus palabras. Apocalipsis 3:19. No lo busquen. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Podríamos ponerle ahí, yo reprendo y pruebo a todos los que amo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, hermanos, dice la palabra de Dios también que todo lo que el hombre sembrare, eso también ¿qué? Segará. Y saben una cosa, por ejemplo, yo cometí muchos errores y yo estoy saboreando la cosecha de lo que yo sembré. El rey David, cuando también abusó de Betsabé, ¿cosechó o no cosechó? Dice la sierva del Señor que Dios nunca va a obrar un milagro para impedir que una semilla dé su fruto. Nunca. Es decir, si yo hice algo malo con este templo, voy a sufrir las consecuencias. Una cosa es que Dios te perdone, pero las consecuencias te las quita. No, las tienes que vivir. Por eso dice la palabra de Dios, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, yo tuve que saborear esta enfermedad. Y así es, hermano. O sea, simplemente clamaba a Dios en todo momento y solamente le pedía a Dios que me ayudara a soportar. Y cuando más débil estaba, yo le decía, Señor, me siento débil. A veces, hermano, me levantaba a las 3:30 de la mañana. No sé si el hermano Rodrigo lo haga cotidianamente. Pero es difícil, hermano. Estás en la cama dormidito y te tienes que parar a trabajar. ¿Por qué? Porque el pan tiene que estar listo a las 7:30 de la mañana, 8 de la mañana. Y es bonito, hermano Rodrigo, pararse a las 3:30. Y así, hermanos, si saben una cosa, yo estaba hecho un esqueleto. Pero yo decía, Señor, no tengo nada de fuerzas, pero si tú me das de tus fuerzas, yo voy y yo lo hago. Y saben qué, hermanos, empezaba yo a hacer la masa y me llenaba de energía. Era el poder de Dios el que estaba conmigo. Amén. ¿Sí? Dice, ¿cuál es el resultado de este proceso refinador? Para que seáis hallados en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Oh, cuán preciosa es para el alma una sola palabra de estímulo de los labios del Redentor. ¿Y es cierto? Yo a veces encontraba citas, yo decía, ay Señor, gracias Padre, porque infinita es tu misericordia, ¿verdad? Dice, tal vez no lo comprendamos todo ahora, pero vendrá el día cuando quedaremos más que satisfechos. Amén. Amén.
Fíjense lo que dice aquí. En el libro vamos al libro de Proverbios, capítulo 3. Antes de leer esta cita, quiero decirles que me acuerdo mucho cuando yo empezaba a vender pan, hermano Rodrigo. Me salía con mi canastita y pues para mi soberbia y para mi orgullo y esa prepotencia que yo tenía, Dios tenía que doblegarme. Y entonces no tenía un trabajo remunerado, no tenía un patrón, no ganaba buen dinero, ahora era un simple panadero, para honra y gloria a Dios. Y entonces iba con mi pancito y lo iba ofreciendo ahí en la central de abastos. Y yo iba y, oiga, mire, buenas tardes, yo hago pancito integral, me gustaría probarlo sin compromiso, ándele. Y como también había sido vendedor, y dije, bueno, pues, mucha pena, sí me daba mucha pena, me daba mucha vergüenza, porque pues, ya ahora tenía que ofrecer mi pancito así. Y la gente, la gran mayoría, el 90% me rechazaba, pues. Y mi mamá luego me veía y decía, ay, hijo, y lloraba y decía, no puedo creer, dice que ahora estés así, dice que te dediques a eso. Y yo le decía, madre, pues ahora soy un panadero y tengo que hacerlo. Imagínense qué habrá pasado por la mente de Moisés, que él iba a ser el faraón y ahora era un pastorcito de ovejas, ¿no? Un declive tremendo, ¿no? Hermanos, por eso les digo, tenemos que hacer un análisis de nuestra vida. ¿Y saben qué? De paso también otra cosa. Platicaba yo con el hermano. ¿Cómo se llama ese hermano? Lalo. Hace rato. Hay un común denominador, y en la Biblia ahí está, de los fieles hijos de Dios, de los que Dios está escogiendo como su remanente. Los verdaderos hijos de Dios dejan todo. ¿Y todo qué es, hermano? Todo. Moisés dejó todo, ¿sí o no? Sí. Todo. ¿Tenía dinero? Sí. Es como si dijéramos que ahorita un hijo de Slim, que es uno de los hombres más poderosos del mundo, renunciara a todo lo que él tiene. Casas, que desea, un yate, un avión particular, el mejor auto, todo lo que pudiera anhelar, lo tenía. Exacto. Y Moisés así estaba. Y él dijo, no. Dice el Espíritu de Profecía que él se le hizo basura eso. Y dijo, yo voy. Y voy a hacer la voluntad de Dios. Y saben una cosa, cuando ya estaba purificado, no tartamudeaba, hermano Rodrigo, cuando Dios lo manda con Faraón. Dice, Señor, es que no puedo ni hablar. Pero él dominaba el egipcio, el idioma egipcio, lo dominaba así. Dominaba, por supuesto, la lengua hebrea. Y si ustedes se ven, por ejemplo, Juan el Bautista, Elías, Eliseo, ¿no dejó todo también? Ahora, vengámonos a la edad más contemporánea de nuestra generación. Miller, ¿tenía dinero o no tenía dinero? Sí, y dice la sierva del Señor que él invertía mucho dinero en la obra, al grado de que se quedó pobre. José Beis vendió todo también. Y saben una cosa, hermanos, por eso estoy platicando con el hermano Lalo, y yo no dudo, pero ni tantito, hermanos, porque la palabra de Dios es fiel. Está más cerca a Cristo de lo que nos imaginamos. Amén. Amén. Y saben, tenemos que hacer planes ya. ¿Para dónde me voy a ir a sembrar? Y si tienes una gran casa, hermano, pues tú vas a valorarlo. El joven rico le dijo al Señor Jesucristo, Maestro, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Y dice, guarda la ley. Y él dice, lo he guardado todo. Y dice, has guardado todo. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Y qué hizo el joven rico? Se fue. Entonces, Esto no es conmigo. así es, dice aquí, en Proverbios capítulo 3, versículo 17 dice, sus caminos son caminos ¿qué? Deleitosos. Y todas sus veredas De paz. de paz.
Dice aquí el Espíritu de Profecía en Señales de los Tiempos, 23 de octubre de 1884. Fíjense, la consagración a Dios mejora la salud y da alegría. La consagración a Dios mejora la salud y da alegría. Amén. Refiriéndose a la sabiduría, dice el sabio que sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Muchos albergan la impresión de que la consagración a Dios es perjudicial para la salud y para la alegre felicidad de las relaciones sociales de la vida. Pero los que van por la senda de la sabiduría y la santidad descubren que la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Disfrutan de los gozos de los verdaderos placeres de la vida y además no están turbados por las vanas recriminaciones de las horas despilfarradas, ni su mente se entenebrece u horroriza, como sucede con demasiada frecuencia con los mundanos cuando no se distraen con alguna diversión apasionadora. La piedad no está en conflicto con las leyes de la salud, más bien está en armonía con ellas. Si los hombres siempre hubiesen sido obedientes a la ley de los 10 mandamientos, si hubiesen practicado en su vida los principios de esos 10 preceptos, no existiría la maldición de la enfermedad que ahora inunda el mundo. El que tiene la mente tranquila y satisfecha en Dios, está en el camino de la salud. Amén. Y saben una cosa, hermanos, cuando yo descubrí esto, yo le dije a mi esposa, ahí está, y el manual médico misionero no dice eso, que cuando tú haces la obra del Señor, Él te termina por sanar. Si tienes este achaque, te lo va a quitar. Cuando yo venía manejando, hermanos, es más, el diablo me empezó a atormentar y decía, no vas a poder, son muchas millas para manejar, no vas a poder. Y aunque yo traje a mi hermano para que me ayudara en la manejada, yo pensaba nada más en la parte que a mí me tocaba manejar, yo dije, no voy a poder. O sea, pensaba, ¿no? Pero el diablo es bien astuto y me decía, no vas a poder, no vas a poder. Pero como él no puede leer mi mente, y yo platicaba con mi Dios, Señor, tú sabes, Padre, a lo que vamos, con nuestros hermanos en Arkansas. Por favor, Señor, dame de tu gozo y de tu paz. Como dice aquí, tus caminos son caminos deleitosos y todas tus veredas paz. Entonces, ¿saben una cosa? Cuando yo manejaba, hermanos, así, me empezaba un dolor aquí en la nuca horrible, así, los nervios de aquí, pero feo, feo. Y ahora, miren, hermanos, para honra y gloria a Dios, yo venía manejando, pero tranquilo. Amén. Y pasaron las horas, mi hermano venía bien dormido, ¿sí? Y mi esposa igual, y mi hija. Y yo venía bien tranquilo manejando. Pero ¿saben una cosa? Por eso dice aquí, fíate de Jehová, Proverbios 3, verso 5, de todo tu corazón, y no estribes en tu propia prudencia. Entonces, hermanos, para ir concluyendo, hay muchas situaciones que nos pueden venir así de manera abrupta. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que cada quien tiene. Entonces, pero no dejemos esto así como en saco roto. Tenemos que platicar más con Dios, porque Él no desea, pues, que nosotros estemos lastimados, que estemos ahí con muchos problemas. Por eso dice la palabra de Dios, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo ¿qué? Yo os haré descansar. Entonces, vuelvo otra vez a insistir, hermanos, perdón, y yo les digo, yo no he preparado esto para alguien en especial, yo ni los conozco, hasta apenas que los estamos conociendo. Pero ¿saben una cosa? Tienen que hacer planes. No podemos vivir en nuestro hogar teniendo un conflicto y peleando. Acuérdense que los chavos, los niños, ellos nos van a pasar la factura. Lo que les pase a ellos te va a doler a ti también. Entonces, nosotros, ¿qué nos cuesta ser obedientes?
Y nada de que, no, es que aquí las cosas se hacen como yo quiero. No, no. Tenemos que doblegarnos, tenemos que hacernos sumisos, humildes, y que sea el Señor quien nos transforme. Amén. Que el Señor los bendiga. Es mi deseo de oración en esta tarde, Amén. hermanos.